Estrés metodológico, adaptación y respuesta de un método B-Learning ante la emergencia docente del COVID-19. Comunicación presentada por Raúl Ramírez Ruiz, Universidad Rey Juan Carlos, y María José Ramos Rovi, Universidad de Córdoba. Desde hace más de una década venimos aplicando a diversas asignaturas presenciales de ciencias sociales y humanidades un método Blended Learning o B-Learning que a través de la experiencia docente hemos ido perfeccionando y adaptando a las necesidades de nuestros alumnos. En el 2020, al enfrentarnos a la situación excepcional de la pandemia, la metodología que veníamos aplicando supuso una gran ventaja frente a otros compañeros. Aún así, tuvimos que llevar a cabo medidas de adaptación orientadas a reforzar la virtualidad de aquella docencia. En la presente comunicación, pretendemos exponer cuáles son las herramientas metodológicas que aplicamos, las ventajas que creemos que suponen para la labor docente y discente, así como explicar cuál fue el proceso de adaptación a la situación epidémica. Esta metodología se viene aplicando en diversas asignaturas tanto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como en la Universidad de Córdoba. En concreto, en Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, en las asignaturas de Cultura Contemporánea, de grado de Comunicación Audiovisual, Historia de España actual, Historia del Mundo actual e Historia de Asia en el grado de Historia. En la Universidad de Córdoba, en las asignaturas de Historia Contemporánea de España y Tendencias Historiográficas, ambas del grado de Historia. Introducción a la Historia, del grado de Cine y Cultura. Y en la asignatura El conocimiento del medio social y cultural, del grado de Educación Primaria. Por claridad expositiva, concentraremos los ejemplos de esta presentación en la asignatura de Historia de Asia de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el año 2006, buscando un mayor dinamismo docente y la adaptación de las enseñanzas de ciencias jurídico-sociales y humanísticas al espacio europeo de educación superior, iniciamos un proceso por el cual pretendimos complementar nuestra docencia presencial con elementos de la virtual. En aquel año comenzaron las asignaturas online en ambas universidades y nosotros que empezamos a impartir clase online comprobamos que online tenía muchas ventajas, pero también presentaba una serie de inconvenientes, sobre todo en torno a la faceta de comunicación. La comunicación era menos directa que en la docencia presencial. Dificultad de discusión y de diálogo entre los alumnos, dificultad de contacto con el profesor y disminución de la atención y, en consecuencia, de la comprensión de los alumnos de lo que el profesor explicaba. Aún así, tenía otras muchas ventajas. Pensamos, ¿por qué no tratar de tener un método híbrido? Para ello llevamos a cabo una labor de investigación y de estudio que dio como resultados diversas publicaciones y la asistencia a diversos congresos internacionales sobre innovación educativa. ¿Qué era lo principal que aportaba la metodología online o virtual a la presencial? Pues una serie de herramientas y de repositorios de materiales puestos a nuestra disposición en el campus virtual o aula virtual de las universidades, en la plataforma Moodle, por ejemplo, o WebCT, que son las dos que en estas universidades se han ido aplicando desde hace tiempo. Ambas plataformas, WebCT y Moodle, te ofrecían bastantes herramientas, bastante apartados dentro de su campus virtual. de contenidos, calendario, profesores, alumnos, progresos, recursos, trabajos, etc. Sin embargo, para un método de e-learning no todos son necesarios, pues muchos de ellos quedan cubiertos con la presencialidad. ¿Cuáles son los apartados de las plataformas que enseguida mostraron su utilidad para un método de e-learning? Pues fundamentalmente el de contenidos, donde se ubican los apuntes y los materiales con los que el alumno puede llevar a cabo su trabajo, su discurrir de la asignatura. También tenemos otros recursos, un apartado donde podemos colocar una serie de enlaces, de materiales complementarios, de direcciones web, de elementos interactivos, de glosarios interactivos también, que pueden complementar a los materiales esenciales de la asignatura. También es fundamental el apartado de trabajo o evaluación, porque no puede haber método e-learning sin que una de las partes, un porcentaje determinado de la evaluación, se haga a través de métodos online. Y por supuesto, comunicación y debate, que debía ser utilizado para mantener un contacto más cotidiano y permanente con el profesor.
por encima o más allá o de apoyo a las tutorías. Para comprobar la efectividad y la satisfacción de nuestros alumnos en esta metodología B-Learning que veníamos aplicando, hemos venido realizando a lo largo de los años una serie de encuestas basadas en un cuestionario de 21 preguntas que preguntan a los alumnos sobre su satisfacción en función de 3 elementos básicos de la metodología: la comunicación virtual con el profesor, las prácticas y la evaluación, y la valoración de los recursos electrónicos y de aprendizaje y learning aplicados a una asignatura presencial. En los 3 bloques temáticos, la satisfacción, como ahora veremos, es bastante grande. Por ejemplo, la comunicación con el profesor a través de esta metodología B-Learning es considerada como positiva, muy positiva, por el 65% de los alumnos. Que las prácticas y la evaluación tengan un porcentaje online, a pesar de que la asignatura sea presencial, tiene la aprobación del 51% de los alumnos, mayoría absoluta, aunque algo más reducida que los otros 2 campos. ¿Y cómo se valoran los recursos electrónicos, los materiales y el aprendizaje e-learning? Pues el 60% de los alumnos están totalmente o bastante de acuerdo con la aplicación de esta metodología B-Learning, con los materiales que a través del campus virtual le ofrecemos para complementar la docencia presencial. En general, respondiendo a la pregunta 21 de nuestro cuestionario, valore en particular los sistemas de suplemento de enseñanza online en esta asignatura presencial, el 72% de los alumnos se mostraron de acuerdo. Esos resultados de las encuestas, de lo que los alumnos dicen, se ven reflejados en los resultados académicos. El porcentaje de suspensos en las asignaturas en las que aplicamos esta metodología cae por debajo del 10% y el absentismo por debajo del 5%. Bien, como decíamos anteriormente, el éxito de esta metodología, el tener implementado esta metodología, supuso una gran ventaja para nosotros en el momento en el que de pronto llegó la pandemia, el estado de alarma y se suspendieron las clases presenciales. Aún así, como todos los profesores, nuestra metodología se vio sometida a un fuerte estrés que forzó a realizar ciertas adaptaciones ante la era que se abría ante nosotros. Los principales problemas surgieron en torno a la faceta de comunicación directa con los alumnos. Esta se vio rota y la metodología B-Learning no era suficiente para el trauma que había supuesto el estado de alarma y la reclusión en casa de todo el mundo. Debimos pensar cómo mejorar esta situación. La adaptación consistió en 3 modificaciones. 1. Un incremento del uso de redes sociales, blog, Twitter, YouTube, con fines docentes. 2. Afrontar una renovación de los materiales a través de los que impartíamos las clases presenciales, con el objetivo de profundizar su contenido y a la vez hacerlo más directo, más claro, más evidente para unos alumnos que no iban a tener el mismo feedback que presencialmente en clase. Y por último, obviamente, modificación de la forma de negocio. En toda esta labor, fundamentalmente en las 2 primeras modificaciones, adaptaciones, incremento del uso de redes sociales y afrontar la renovación de los materiales, era elemental, fue fundamental y fue una gran ventaja contar con la página web Renovatio Historia. Una página web en la que venimos trabajando desde hace 10 años y que tiene como principal elemento un blog donde se suben, se renuevan constantemente los materiales que ofrecemos a los alumnos. Renovatio Historia en realidad es el eje central de un conglomerado de redes sociales que cuentan con su propio Facebook, Twitter y el canal YouTube Renovatio Historia Cahuatzin. Como decimos, Renovatio Historia tiene ya más de 10 años. Se publica en trilingüe, español, inglés y chino. Y durante este periodo de pandemia hemos subido una serie de materiales linkeados directamente a la página web que se pueden clasificar en 5 categorías. Por un lado, tenemos materiales docentes de la asignatura PowerPoint que han sido renovadas y adaptadas a la situación. Ahora a continuación veremos un ejemplo. En segundo lugar, se ha procedido a la transcripción de conferencias impartidas por el profesor y puesta a disposición del alumno,
con su PowerPoint y vídeo complementario. En tercer lugar, los artículos del profesor sobre la materia se han subido a esta plataforma. En cuarto lugar, se han reseñado libros y artículos de otros investigadores. Y en quinto lugar, las noticias y eventos académicos de interés para el curso también son publicitadas a través de esta plataforma. Aquí tenéis en la imagen los posts que se subieron en marzo de 2020. Uno de ellos fue el de Japón Hoy. ¿Cómo se mejoró? Por un lado, se tomó la PowerPoint tradicional y se profundizó en su contenido, haciéndolo al mismo tiempo más dinámico. Se aumentó el texto del blog, el texto que explicaba la PowerPoint, incluyendo un índice de la PowerPoint. Y posteriormente se introdujeron diversos vídeos, auténtico material de estudio histórico que complementaban lo que venía en la PowerPoint. La segunda herramienta que usamos fue el canal de YouTube Renovatio Historia Iztahuatzin. Este canal de YouTube es hermano de la anterior página web y es un proyecto de historia que pretende difundir la historia desde una perspectiva novedosa y renovadora, que acerque el conocimiento de historia a cualquier persona, pero desde un punto de vista verídico y profesional. Aquí tenéis la página principal de este canal YouTube con los últimos vídeos. Durante este periodo de pandemia subimos 34 vídeos al canal, dividido en 5 categorías, con 5 caracteres docentes distintos. 1. Se subieron todas las conferencias del profesor del área de contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos y el grupo de investigación en relaciones España-China, llamadas Jornadas China, Economía, Poder y Futuro. En segundo lugar, se subieron los vídeos de presentación de todos los vídeos relacionados con historia de Asia fundamentales para el desarrollo de la asignatura. En tercer lugar, se subieron documentales editados, producidos o con participación de los profesores de la asignatura y del grupo de investigación en relaciones España-China de la Universidad de Juan Carlos. En cuarto lugar, se innovó. Nos dimos cuenta que había ciertos conceptos muy difíciles de entender para los alumnos y se decidió crear un glosario audiovisual llamado Píldoras de Historia China, a través de los cuales en pequeños vídeos de apenas 1, 2, 3 minutos se explicaban conceptos fundamentales básicos de la historia de China y de la asignatura, como el sinocentrismo, el sueño chino, entender China. En quinto lugar, se continuó con una tradición que ya venía de antiguo, se potenció, que es el mosaico chino. Una serie de vídeos cortos de entre 30 segundos y 2 minutos como mucho que recogen flashes de la vida china. Son utilizados como apoyo a la docencia para romper los conceptos etnográficos y eurocéntricos que tienen los alumnos cuando se enfrentan a un mundo tan distinto como el asiático. La tercera red social que complementó nuestra docencia y nuestra aula virtual de la Rey Juan Carlos y la Universidad de Córdoba fue Twitter. Tenemos una cuenta de Twitter asociada a todo este conglomerado, @renovahistoria, en la cual decidimos crear hashtags concretos sobre temas específicos que podían, a través de hilos de Twitter, hacer más ameno el acercamiento a unos alumnos desconectados de la clase diaria a ciertos temas complicados. El de mayor éxito fue el hashtag Señores de la Guerra Chinos, que nos servía para explicar un periodo de transición entre el fin del imperio y el comunismo en China muy interesante y muy difícil de comprender. La tercera modificación que debimos afrontar fue la evaluación. Nuestras asignaturas siempre han tenido un 50% de evaluación online o que requerían métodos online. Fundamentalmente, había un 30% de la nota que se hacía a través de 3 exámenes online, un 10% cada uno. Y el 20% del trabajo de grupo dependía de aula virtual, pues era Moodle quien seleccionaba los grupos, quien asignaba los temas, a través de donde se entregaban los trabajos, quien hacía el control de plagio y donde se calificaba el trabajo en grupo. Ahora con la pandemia también se defendió de manera virtual. Aparte, la evaluación se complementaba con un 40% de un examen tradicional presencial y un 10% por participación en actividades extraescolares. Bien, ¿cuál fue el principal problema a la hora de adaptarnos al periodo pandémico? La evaluación final, el examen del 40% de la nota. Rápidamente descartamos, por no fiable o por demasiado costoso hacerlo fiable, un examen online. Elegimos, para sustituir a este examen final, un trabajo personal, individual para cada uno de los alumnos, consistente en un análisis reflexivo de un documento histórico,
que el profesor ponía a disposición de los alumnos en la aplicación virtual y era Moodle quien les asignaba el trabajo. Estos documentos podían ser los siguientes: textos, imágenes, documentales, históricos o películas de ficción. El alumno debía analizar la situación histórica a la que correspondía, enviar un breve ensayo al profesor y defenderlo frente al profesor y a sus compañeros con un debate final, con preguntas tanto del profesor como de sus compañeros. Hemos de decir que tuvimos un alto grado de satisfacción por los resultados y el rendimiento de esta manera de evaluar el examen final. En conclusión, la principal conclusión de nuestro periodo de la adaptación de nuestro método B-Learning al periodo pandémico fue que la adaptación de nuestras asignaturas y metodología al periodo excepcional del COVID-19 fue mucho más suave que el de otros compañeros al tener un método B-Learning ya implementado. Nos encontramos en una posición mejor, favorable que otros compañeros que habían obviado a lo largo de todos estos años los recursos que Aula Virtual les ofrecía para suplementar sus asignaturas presenciales. La segunda conclusión fundamental es que las redes sociales, utilizadas como herramientas de ocio por la generalidad de las personas, muestran una alta potencialidad para la aplicación docente. No solo eso, sino que su utilización como complemento entre los estudiantes universitarios aporta un plus de estímulo para los jóvenes, pues nos permite hablarles en su propio idioma. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta.